Muy buenos días, bienvenidos una semana más a su programa Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos muy contentos de estar esta semana siempre con la ayuda del Señor, siempre compartiendo un poco de los pensamientos de la palabra de Dios. Sabemos que estos pensamientos pues no son de interpretación privada, la palabra de Dios no lo es. No queremos decir que tenemos la respuesta a todas las preguntas, porque Dios nos dejó en la palabra las cosas que necesitamos saber. De igual manera, si hay una opinión exegética distinta a la nuestra, pues la respetamos. Respetamos y sabemos de que nuestro interés está en edificar. Si alguno de los pensamientos que compartimos en el programa es de bendición para su vida, nos daremos totalmente por satisfechos. Así que vamos en esta semana a estar compartiendo un pensamiento de la palabra de Dios, el cual se encuentra en el Salmo 16, en el versículo 3. Pero quiero hacer el comentario que si usted toma su Biblia Reina Valera 1960, tendrá una pequeña diferencia con la traducción de NBI, que actualmente se utiliza. Pero esta es una pequeña diferencia de interpretación de las traducciones para comprender de mejor manera el sentido. Así que en la Biblia NBI usted va a ver que se orienta a no participar de aquellos que practican principios contrarios a lo que a Dios le agrada, y en la Reina Valera 1960 el sentido está en convivir con aquellos que participan en los principios que a Dios le agradan, en el pueblo de Dios. Así que luego de dicho esto, vamos a pasar a tomar lo que es la Reina Valera 1960, nuestra Biblia, y vamos a compartir los pensamientos de la palabra de Dios. Salmo número 16, versículo 3, dice la palabra: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Ciertamente esta palabra es muy bella. El libro de los Salmos lo es que es una colección, como hemos dicho en otras oportunidades, de cantos y poemas que expresan las emociones y sentimientos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y esto en torno a la relación del pueblo con Dios y su vida de comunión. En este salmo, si recuerda la semana pasada, estuvimos viendo que sobresalen expresiones de devoción del salmista de las cuales podemos aprender. Bueno, y David, el autor de este salmo, huye a la protección de Dios con una alegre confianza, la de creer, producto de su relación con Dios. Ahora, ciertamente, el confesar y mantener una fe en Jesús a menudo nos va a llevar a recordar lo que hemos hecho por fe, tomar la paz que nuestro Señor ofrece y vivir en comunión con otros creyentes. Porque la fe, como vamos a ver a lo largo del estudio de este salmo, lleva, y en este versículo puntualmente, nos lleva a cada uno como creyente, primero, a honrar a Dios, y segundo, a apoyar moral, espiritual y en casos extremos materialmente a sus hermanos, lo cual comúnmente se entiende también como parte del servicio a Dios. Y vamos a estar estudiando un poco lo que es el servicio a los santos, pero desde el punto de vista de la palabra que menciona en este versículo, ¿dónde está la complacencia del salmista? Pero entendamos, como siempre decimos, no está nuestro interés en correr, no está nuestro interés en abarcar todos los versículos de la palabra, sino tratar de entender paso a paso. ¿Quiénes son los santos? ¿Qué hace mención el salmista? Bueno, para ello, para entender y comprender bien el término, podría decir en manera breve que son los renovados por la gracia de Dios, dedicados a la gloria de Dios, santificados por los méritos de Cristo. Pero digámoslo en 3 puntos, para que podamos comprender de dónde viene esta santidad, de dónde vienen estos santos. Y por ello, el primer punto que he de mencionar sobre quiénes son estos santos y estos íntegros es que está en torno a el efecto del pecado, porque el número 1, al entrar el pecado al mundo, contaminó la creación. Romanos 5:12 nos dice: por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte.
Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Es decir, tú conoces el relato bíblico, lo que ocurrió en el Edén. Adán, Eva y la serpiente, cómo protagonizaron pues una situación en la cual se dejaron engañar Adán y Eva por la serpiente. Y vinieron y hicieron lo que Dios les había pedido que no hicieran. Lo cual, como siempre, fue para su mal. Porque cuando Dios nos pide algo, no es que Él necesite algo, sino es que quiere protegernos, quiere guardarnos, quiere enseñarnos el principio de guardar su palabra. Pero bueno, el hombre pecó, hizo lo que no le agrada a Dios, fue expulsado del Edén. Y como hemos expresado en otras oportunidades, se hizo presente un elemento de gracia que es el tiempo para que el hombre se arrepienta, busque a su Creador. Pero podemos decir que el pecado es la causa de casi todos los males que aquejan al hombre. Su efecto nos aleja de Dios, de nuestro prójimo, del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque el pecado ha llevado al hombre a buscar la felicidad fuera de Dios, y esto en caminos falsos. Fíjate bien, el propio egoísmo y orgullo, que son los elementos productos del pecado, uno de tantos, pero bastante fuerte, nos lleva a maltratar a nuestro prójimo, nos lleva a descuidar el entorno mismo. Y, por si fuera poco, la autosuficiencia le ha llevado al hombre a vivir como si Dios no existiera. Como hemos estudiado en otro salmo, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y esto sin tomar la palabra de Dios en cuenta. Porque el pecado nubla, el segundo elemento para poder entender quiénes son los santos, debemos de comprender que el pecado nubla nuestros sentidos espirituales y genera una actitud contraria a Dios. Recuerda, primero dijimos que el pecado entró al mundo y contaminó la creación. Y ahora también decimos que el pecado nubla nuestros sentidos espirituales y genera una actitud contraria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios puso al hombre en el huerto, el hombre podía interactuar cara a cara con Dios, estar en comunión con Él. Sus sentidos espirituales estaban ahí que le permitían sentir la presencia de Dios, amar esa presencia, disfrutar de su presencia, estar gozoso por la misma presencia de Dios. Le permitía ver todo su entorno, contemplar totalmente su entorno. Esos sentidos espirituales, pues aún queda testimonio, a pesar de tener solamente nuestros sentidos agudizados, nuestros sentidos humanos, carnales o materiales, digámoslo, también nos queda un testimonio de nuestros sentidos espirituales que nos testifican de la obra de Dios. ¿Cómo así? Bueno, cada ser humano tiene el testimonio de la conciencia, es decir, sabe distinguir entre el bien y el mal. Desde que un niño es niño, va entendiendo y va comprendiendo, él sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Bueno, nuestra alma misma nos da testimonio de que buscamos para llenar un vacío en nuestra alma el adorar. Eso está en nosotros. Tú ves que cultura, civilización a civilización, la religiosidad siempre se manifiesta. Tenemos el testimonio en nuestro entorno y nuestro intelecto que nos guían a pensar siempre en la existencia de un creador. Estos testigos son silenciados por nuestra carne contaminada a causa del pecado, por el sistema de valores de este mundo y por el obrar del enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor lo reprenda, que constantemente busca ponernos trampas como a Jesús en el desierto. Es decir, el pecado nubló nuestros sentidos espirituales y generó una actitud contraria a Dios.
al tener estos sentidos nublados. Pero, por tanto, fíjate bien, el tercer elemento que quiero decirte para que entiendas quiénes son los santos de que nos habla la palabra. Dice la Biblia y nos enseña quiénes son. El tercer punto es, como la paga del pecado es muerte, el hombre necesitaba salvación y no tenía medio para alcanzarla. Esta salvación nos referimos a volver al estado en el cual podía tener comunión con Dios. Y esto, para tener comunión con Dios, se necesita un elemento que es santidad, porque Dios es santo. El ser humano, en su condición natural contaminada por el pecado, carece de ese elemento. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Nos dice que en su amor se puso de acuerdo el Padre y el Hijo vino y murió por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que Jesús es la provisión de Dios para el pecado del ser humano. ¿Tú recuerdas ese versículo tan maravilloso de Juan 1:29 que dice, como testimonio, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pon atención, no era la provisión de los sacerdotes judíos que ofrecían un cordero por la expiación de los pecados. No, esta no era una provisión humana. Esta era el Cordero de Dios, era la provisión de Dios para quitar definitivamente el pecado del mundo. Pero tú dirás, ¿por qué muchas personas aún están en pecado si Cristo vino? Bueno, porque Cristo es un caballero y la salvación un regalo. Él no te obliga a tomar ese regalo, Él te da la oportunidad de tomar ese regalo. Y es que la encarnación y vida sin pecado de Jesucristo le convirtió en la ofrenda perfecta por el pecado de la humanidad, un precio que no había manera de pagarlo, porque no había nadie que fuera santo, que fuera perfecto, que fuera a morir por la humanidad. Por eso vino Cristo. El apóstol Pablo lo explica en el libro de los Gálatas, más de la obra salvífica es explicada ahí, y cómo es esta. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 6 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Comprendamos que esta carta era dirigida a la iglesia en Galacia. Pablo les está explicando el proceso. Cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo para rescatar, para que fuésemos adoptados. Es decir, que la salvación implicó nuestro rescate, liberación de los testimonios, conciencia, alma, intelecto y el proceso de santificación en los méritos del Hijo. Pasamos a ser hermanos en Cristo, salvos, pero también santos apartados para Él. ¿Por qué? Porque al quitarse el pecado por el regalo de salvación de Cristo, el pecado nuestro fue limpiado por ese sacrificio de expiación en su sangre que fue derramada en la cruz. Nosotros fuimos perdonados, fuimos hechos salvos, alcanzamos misericordia por la gracia de Dios, por la provisión de Dios para todo aquel que crea, porque debemos recordar que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él, en su palabra. Ciertamente, el salmista, guiado por el Espíritu Santo, pasa a
confirmar su compromiso de comunión con su familia en la fe, es decir, de aquellos que de manera similar han creído en el Señor Jesús como medio de salvación. Pero por esto dice el Salmo: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El salmista, en su gozo, en la llenura, en la guía del Espíritu Santo, pudo decir dónde iba a estar su alegría, su gozo, su regocijo en aquellos que aman y honran a Dios. Pero déjame decirte algo. En este punto de dicha familia, tú tienes que aprender y comprender que hay dos conductas. El primer gran grupo, quizás la mayoría, más del 80%, son aquellos que santos, salvos, que vivimos en esta familia de la fe juntamente con Cristo, cual recién nacidos. Y hablo con esto que no tiene que ver con la edad. Estamos hablando de aquellos que estamos aprendiendo a dejar los vicios y malas costumbres pasadas, es decir, a ordenar nuestras vidas y vivir como a Dios le agrada. Decir que no hemos alcanzado la madurez espiritual. Esto es importante y vamos a ver por qué. El otro gran grupo de aquellos que somos esta familia, hermanos en Cristo, son aquellos santos maduros en la fe que se conducen con integridad. Por eso tú ves que el Salmo dice: para los santos que están en la tierra, es decir, él en general, y para los íntegros es toda mi complacencia. Es decir, integridad, tú recuerdas que lo hemos estudiado cuando veíamos lo que es el Salmo 15, el versículo 2, y decíamos que era un valor fundamental que se refiere a la cualidad de ser honesto y tener fuertes principios morales. Decíamos que una persona íntegra actúa de manera coherente con sus valores y principios en todas las situaciones. Es decir, es honesto, justo y firme en sus acciones. Dijimos en su momento que la honestidad era una persona sincera y transparente en acciones y palabras. Dijimos en su momento que la firmeza era mantener una constancia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y la coherencia, es decir, actuar con determinación y sin ceder ante las presiones externas que puedan comprender nuestros principios. Estas personas con integridad, que en la familia, en la fe, ya han madurado y se conducen de tal manera, son aquellas con las que David menciona que quiere tener comunión. Es decir, con todos los que han creído. Pero en los que han creído hay algunos que no han alcanzado ese grado de madurez. Pero él se goza con ellos porque poseen una fe común. Han alcanzado la fe, el regalo de la salvación, no lo han menospreciado ni mirado de menos, sino que lo han aprovechado. Y es que el salmista se complacía en el pueblo de Dios, a pesar de que el primer grupo, los recién nacidos o que se comportan como tales, tienen muchos fracasos, incluso algunos escándalos, algunas vergüenzas. ¿Por qué? Porque digo esto porque muchas veces cuando vemos que alguien tropieza, que alguien cae, que alguien se encuentra y no supera una prueba, parece que tomamos la actitud de desechar. Pero el salmista, él veía que esto no es una carrera o prueba de velocidad, sino de perseverancia, de constancia, de vivir cada día buscando más de Dios para afirmarnos en la fe. El salmista lo sabía, que en el pueblo de Dios hay errores, que en el pueblo de Dios hay situaciones difíciles, pero que hay personas que poseen una fe común y que están luchando en fe, por fe, para ser cada día cual la estatura del varón perfecto, como
Sol que sale de mañana, que va en aumento y su luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque esta situación compleja, en la cual muchos nos enfocamos en lo externo y olvidamos que somos humanos y que los demás también lo son, es difícil. Porque fíjate bien, el Señor lo explicó bien claramente cuando hablaba de aquella persona que cometía adulterio, diciendo de que aquel que la deseó a otra mujer que no era la suya, que la codició, en su corazón ya había adulterado con ella. Y es que el pecado no se refiere a solo los hechos, se refiere a los pensamientos aún. Porque para Dios no existe diferencia entre alguien que viene y peca de hecho, un hecho que se ve, o alguien que viene y está pecando constantemente en su mente haciendo lo malo. Por tanto, debemos reconocer que todos somos indignos y necesitamos la gracia de Dios, que es por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, que alcanzamos la salvación. Por eso, la madurez espiritual no significa que somos perfectos, sino que estamos trabajando en nuestra relación con Dios y que no vemos de menos a los demás que quizás han cometido algún error, porque no debemos ser tan negativos con el pueblo de Dios que seamos incapaces de ver la excelencia en el pueblo de Dios, incapaces de complacernos en saber que la obra de Dios está transformándolos a ellos también. El salmista con esto está expresando un punto práctico de la madurez espiritual, porque parte de la madurez espiritual está en la forma en que podemos amar a los demás, en la forma en que amamos a los que también siguen al Señor Jesús. Porque te hago 3 preguntas que hacía el teólogo Boyce. Dice, ¿amas a otros cristianos? Segunda pregunta, ¿te parece bueno y gratificante estar con ellos? Tercera pregunta, ¿buscas la compañía de ellos, de otros creyentes? Son preguntas simples, pero los que aman al Señor amarán la compañía de los que también lo aman y soportarán, no que aprobarán, pero soportarán aún, recordando que ellos están en proceso, en aquel proceso de entregar su vida al Señor. Porque estos santificados, aunque están todavía sobre la tierra, participan desde ya de la gracia mediadora del Señor y por su bondad, cada uno de nosotros es hecho lo que hoy somos. Ha recibido la salvación no por nuestro mérito, sino por lo de aquel que nos llamó. Poco a poco, mientras estamos en la tierra, somos transformados, somos ese pueblo peculiar, parte de un reino donde el Padre entregó su reinado al Hijo, ese pueblo celoso para buenas obras, santificado para el servicio sagrado, revestido de la justicia del Salvador y que ha sido lavado en su sangre, y por ello recibimos de la bondad atesorada en Él. Estas somos nosotros, las personas que se benefician de la obra del gran amor de Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. Muchos pueden decir, escucha bien esto, muchos pueden decir, Dios necesita al ser humano. No, Dios no necesita al ser humano, porque si es de alabanza, Él tiene ángeles que le alaban día y noche sin parar. Pues Dios necesita al ser humano para no estar solo. Bueno, jamás ha estado solo. Desde antes de la creación del mundo, desde antes de la eternidad, el Hijo tenía al Padre y al Espíritu Santo, el Padre tenía al Hijo y al Espíritu, y el Espíritu Santo tenía al Padre y al Hijo. Porque Dios, tú sabes que es trino, Él existe, nunca ha estado solo.
Y a Dios nadie le ha dado. Toda la creación es suya. Todo subsiste por Él y para Él. Su pueblo es el que disfruta de su bondad, de su amor, de su gracia. Nosotros somos los que recibimos por los méritos de Cristo, por los méritos del Dios hecho hombre. Su gracia nos perdona y santifica. Dios nos da a nosotros, pero esta obra nuestra de andar en las cosas que Él ya preparó de antemano que anduviésemos para gloria de su nombre, no añade a Dios más que el gozo de ver que andamos conforme a su palabra, pero aún ese gozo es producto de que Él ya preparó estas buenas obras desde antes para que nosotros andemos en ellas. Por lo tanto, nos podemos gozar y alegrar y disfrutar de su gran amor y de sus méritos, no de los nuestros. Y si no te vas a gozar de tus méritos, ¿por qué miras de menos a tu hermano que está aprendiendo, que está creciendo? Entiende, mi amado, que aún los creyentes, no solamente los que tienen para darte son tus hermanos, sino también aquellos pobres, también los que no tienen para darte, los que no te pueden invitar a comer como tú los invitas a comer, también ellos han recibido de Dios su gracia. No podemos hacer nada para los santos que han partido, pero los que aún están con nosotros los podemos bendecir en tanto están aquí. Y hemos de probar de modo práctico nuestro amor a ellos, como hizo Jesús, porque son nuestra familia en la fe. Vemos al salmista que dice que su alegría está con el pueblo de Dios. Pero yo te digo, así como el Nuevo Testamento brilla más que el Antiguo, tal como el sol brilla más que la luna, si vives un tiempo de mayor gracia en los méritos de Cristo, ten una conducta más gloriosa de amor a tu prójimo, que es parte del reino de Dios. Y termino con esta comparación. Tú puedes ver a tu prójimo y hermano en la fe como ves a tu computador. Tú puedes ver a tu prójimo y hermano en la fe como ver una mesa. Quizás tú puedes ver a tu prójimo y hermano en la fe como ver una silla. Tú puedes ver a tu prójimo de muchas maneras. Pero ¿sabes qué? Es necesario que le veas, es necesario que le escuches, es necesario que pongas tu enfoque en él, pero que le veas con amor. ¿Has oído lo que dice 1 Corintios 13? Tú conoces la palabra, tú conoces la importancia del amor, pero entonces, ¿por qué ves a tu prójimo cual si aquellas palabras no importaran? Tú sabes que la Biblia dice que si hablases lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese la profecía y entendiese todos los méritos y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y es tremendo, porque si tú no tienes amor para mirar a tu hermano y lo ves como una mesa, como una silla, indistintamente si es rico o es pobre, si no tienes amor, de nada te sirve. Y no puedes decir que estás practicando la fe, porque aún el salmista en el Antiguo Testamento decía, con los santos y con los íntegros es toda mi complacencia. En esta hora medita, ¿dónde está mi amor? ¿Dónde está el amor que tengo hacia mi prójimo, que es mi hermano también en la fe? Pues déjame decirte que debe ser tu amor para los santos y para los íntegros. Así que te invito que ahí donde estás reflexiones, pues esta es la verdad que hemos tratado de traerte como tips y pensamientos bíblicos que hemos tratado de compartir. Es necesario complacernos y gozarnos con el pueblo del Señor. Si tú estás acá y pues tú nunca has entregado tu vida al Señor, tú aún no eres parte del pueblo de Dios, déjame decirte que te invito a hacer una oración y a pedirle al Señor que renueve tu vida, que perdone tus pecados, tus faltas y que esa obra de salvación sea efectuada en tu vida.
Tú te vas a acordar de tus pecados, de tus errores pasados, pero el Señor va a limpiar tu corazón. Y esos recuerdos son solo para comprender lo grande que es su obra en tu vida. Así que ahí donde estás, Dios tiene interés en unas pocas palabras, no en una gran cantidad de palabras, pero tiene interés no en unas palabras complejas, sino en palabras sinceras. Así que ora conmigo en un momento, ahí donde estás, y dile: Señor mi Dios, te pido perdón. He andado lejos de ti mucho tiempo, te he ignorado mucho tiempo, pero hoy creo tu palabra, que tú me amas, que tú dices tu vida por mí. Yo quiero, Señor, como el salmista decía, complacerme en los santos y en los íntegros, complacerme con aquellos que te aman, que han creído a ti, con aquellos que han alcanzado la integridad, la madurez espiritual para amar independientemente a todos, sea que tienen o no tienen, pero yo quiero ser parte de esa familia. Por los méritos de Cristo, hoy te pido, perdona mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, que necesito que tú perdones mis iniquidades, que te he ofendido con ellas. Perdóname, Señor. Hazme un hijo tuyo, hazme una nueva creación. Sálvame, Señor, por tus méritos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que tú estás obrando en esta hora en mi vida y te ruego que me ayudes a perseverar. Guíame a congregarme, guíame a crecer en tu palabra. Permíteme, Señor, que mi alma no se pierda, que sea mi nombre inscrito en el libro de la vida para un día estar junto a ti. Gracias, Señor. Si en esta hora aún continúas en el programa Tips y Pensamientos Bíblicos y tú has tenido una prueba o estás enfermo, quiero orar contigo y por ti. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en esta hora yo creo en tu poder. Yo creo que tú haces maravillas y haces lo imposible posible. Vengo reconociendo mis faltas, mi necesidad. Vengo reconociendo, Señor amado, que por malas decisiones, muchas veces por los excesos en otras, mi cuerpo, Señor, se ha sometido a un desorden, que mi cuerpo, mi mente, Señor, no ha estado siendo administrada como debería. Y ahora, Señor, vengo delante tuyo, que tú eres mi hacedor. Te ruego, Señor, que tengas misericordia. Te pido un milagro. Te pido que me sanes en esta hora. En esta hora, Señor, que todo cáncer sea sanado. En esta hora, Señor, que toda enfermedad del corazón, de diabetes, todo dolor en los oídos, todo problema de ceguera sea sanado. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que la sanidad llegue a tu pueblo, aquellos que se toman de tu mano con fe, aquellos que están pasando por fe con sus oraciones y están llegando delante de tu presencia esas oraciones. Señor, reciban respuesta en tu amor y misericordia, reciban sanidad en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando y que para obrar, Señor, es un instante de misericordia, Señor, el que podemos recibir de ti. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra esperanza. A ti volvemos la mirada, en ti confiamos, Señor, que tú estás obrando. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Te agradecemos por haber estado con nosotros, un programa bastante largo, pero ha sido una bendición poder compartir un poco de cómo nos complacemos entre el pueblo de Dios. Sea un bendecido día para tu vida, tengas una bendecida semana y nos vemos la próxima, siempre aquí en Tips y Pensamientos Bíblicos.